¿cuál fue el inconveniente para actuar con el decreto de urgencia, el 003? Si eran casi lo mismo. Entonces, ha sido falta de decisión por parte del Ejecutivo. Y si vamos a tener esos mismos inconvenientes, entonces por más leyes, por más decretos que puedan existir, si no hay la voluntad firme por parte del Ejecutivo, vamos a estar en lo mismo. Gracias. Muchas gracias, congresista Beteta. Vamos a concederle el uso de la palabra a la señora ministra para que dé respuestas a las preguntas y comentarios que han señalado los congresistas, y procediendo de conformidad con el acuerdo relacionado a la cuestión previa que presentó la congresista Aramayo. Para conocimiento de los congresistas que no han estado presentes al momento de esa cuestión previa, se trata de que formuladas las preguntas, los ministros den respuesta. Es decir, no como en otras sesiones que se esperaba al final todas las intervenciones, las respuestas. En este caso sí hay, digamos, lugar a hacer preguntas, repreguntas, y en este caso se está en esta sesión procediendo de esta manera por decisión por decisión de las propias comisiones reunidas el día de hoy. Entonces, dicho esto, se concede el uso de la palabra a la señora ministra para que dé respuesta a las inquietudes de los señores congresistas. A ver, muchas gracias, presidente. Con respecto al tema del 10%, acá hay un tema, el 10% es un porcentaje establecido para el tema de vinculación, es decir, no tiene nada que ver con el porcentaje del consorcio. En el caso de qué cosa aplica para introducir un consorcio en el decreto, en realidad es participación de lo que sea, puede ser 0%, 0.1%, cualquier empresa consorciada con otra entra al ámbito del decreto. El 10% es un tema que establece la vinculación, cuando una empresa es vinculada a otra. Yo sé que son conceptos muy técnicos, sin embargo nosotros hemos mantenido lo que estaba en la autógrafa de la ley. Acá ni hemos bajado el porcentaje ni lo hemos subido. Estaba en la autógrafa el 10% como definición de vinculación. En realidad es una cosa que se usa normalmente. No es que nosotros hemos acá sacado un tema bajo la manga. Se usa y estaba ya en la autógrafa del proyecto de ley. En el tema de la preocupación del... No, es que estamos hablando de consorcios versus vinculación. Son dos cosas distintas. Presidente, una interrupción, si me permite la ministra. Solamente para hacer una precisión. ¿Cómo no? Gracias, presidente. Solamente para hacer una precisión. El 10% que le está hablando usted, ministra, se está refiriendo a otro tema, que no viene del proyecto de ley de la congresista Beteta. Eso viene del decreto de urgencia 003. Que en la parte de vinculados, la parte general, se mantuvo lo del 10%, pero no es que haya salido de nosotros. De nosotros más bien sí salió el tema de que los consorciados sean el 5%. Nosotros lo hemos bajado a 0. Sí, pero con una diferencia sustancial, que es que ustedes están colocando que solamente aquellas consorciadas al momento de la adjudicación. Y de hecho yo tenía una pregunta también ahí, por ahí me da muchísima curiosidad. ¿Y por qué solamente en el momento de la adjudicación? O sea que si después hago una adenda y en esa adenda hubo, entre comillas, gato encerrado, ahí sí lo sacamos. Lo que la adjudicación, tengo entendido, también estaba en la autógrafa, también se mantuvo en la autógrafa. Perdón, ministra, pero sí, pero bajo la consideración del 5%. Entonces estamos hablando de cosas distintas. 0, pues. Continúe, señora ministra. Con las respuestas. Con respecto a la inquietud del congresista Percy Alcalá, el tema de cuándo, el 50% del íntegro de patrimonio, ¿a qué fecha? Yo creo que es una propuesta que estamos claramente introduciendo como mejora, y le agradezco eso al congresista. En el tema del silencio administrativo positivo, yo creo que también hemos recogido la discusión, dado que ha sido un tema bastante general en la mesa, con lo cual yo creo que es un aporte que podemos introducir. En el tema del plazo que vence el 23 de febrero para que los chinos compren Chaquia, a nosotros nos queda claro que nadie va a comprar en el marco de una ley que no es sólida, ¿no es cierto? Lo primero que nosotros tenemos que garantizar es que para que una empresa quiera comprar cualquier activo tenemos que estar bajo una legislación sólida, y por eso es que nosotros necesitamos un proyecto de ley. En el caso de un DU sería muy frágil para que cualquier empresa pague 1.400 millones de dólares por nada. Entonces lo que nosotros necesitamos es un mecanismo legal que sea sólido, y por eso es que solicitamos justamente un proyecto de ley. En
En el tema de los proveedores, ¿qué va a pasar? En el tema de los bancos, a los bancos los bancos lo que piden es predictibilidad. ¿Qué es lo que pasa? Si yo voy a darle crédito a alguien, yo tengo que saber qué riesgo enfrento. Si esa empresa puede ser quebrada producto de una medida cautelar excesiva e impredecible, simplemente yo no tengo ni idea qué riesgo estoy enfrentando y por lo tanto no doy una carta fianza ni renuevo un crédito. Lo único que estamos pidiendo no es el monto, ¿no es cierto?, de la reparación civil, de la medida cautelar. Lo que estamos pidiendo es predictibilidad. El banco tiene que saber si la empresa está en capacidad o no de pagar esa medida cautelar. Si aparece una medida cautelar excesiva en un momento impredecible, simplemente cualquier persona que le presta a otra no va a saber qué riesgo enfrenta, no le puede poner precio y por lo tanto no le presta y lo que vamos a tener es vamos a parar cualquier flujo crediticio en la economía. En cuanto ascienden los activos de la consorciada, es una información que vamos a mandar al Congreso de manera oficial para que se tenga la información claramente. En cuanto a las preguntas del congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que el 003 no ha dado muchos resultados. El 003, obviamente, lo que nosotros necesitamos es mejorarlo porque creemos que hay cosas que mejorar. Yo siempre he creído que las normas, cuando uno las emite, cuando las contrasta con la realidad es que uno las puede mejorar, si no es un acto absolutamente académico. Las normas son el primer paso para una reforma de cualquier tipo. De ahí en adelante tenemos que ver cómo las acoge la realidad e irlas mejorando en el tiempo. Y eso es una cosa que nosotros queremos hacer con esta propuesta de proyecto de ley. Lo que sí ha conseguido ese decreto de urgencia 003 es que las empresas no puedan vender sin pagar. Entonces, obviamente la recaudación por reparación civil ha sido baja porque no se ha vendido nada. Porque si no hubiéramos hecho ese decreto, probablemente hubieran salido y ahí sí no hubieran podido recaudar nada ni hoy ni mañana. Es verdad que no ha sido eficiente en que esas ventas salgan de manera apropiada, salgan rápido. Pero lo que sí ha conseguido es que nadie pueda salir del país sin pagar primero su reparación civil. En el tema de la cadena de pagos, yo sé que tampoco ha sido suficiente, eso es verdad, y por eso es que estamos proponiendo una mejora. Y no ha sido suficiente, pero sí en algunos casos, las entidades públicas, en el momento que salió todo el esquema de corrupción, pararon los pagos. Y estamos hablando de todas las entidades públicas que tenían proyectos con las empresas en cuestionamiento. El decreto sí ha permitido restituir la cadena de pagos en el caso de Olmos, en el caso de Chavimochi y en el caso de muchas obras, ¿no es cierto?, que se hubieran paralizado totalmente si es que no hubiera salido el decreto de urgencia. Que no fue total, es verdad, y por eso estamos proponiendo la mejora. En cuanto hacia el proyecto de ley de Escopio del 003, yo creo que hay cosas absolutamente distintas. Obviamente, otra vez, este es un decreto que básicamente tiene que restituir las cosas que no funcionaron en el anterior. Pero no es verdad que sean iguales, yo creo que basta leerlos para darse cuenta que son bastante diferentes. Sí. Congresista Aramayo. Gracias. Entiendo que la ministra debería ir a la página anterior. Yo le había preguntado respecto al artículo 14 del proyecto de ley que ha presentado y que vulneraba la Constitución Política del Estado, no ha dicho nada al respecto. Y respecto a las opiniones de la Asociación de Proveedores, en la mañana el señor Atoche ha dicho que este proyecto de ley no los incorpora. Usted dijo que había vinculado a algunas entidades en esta propuesta y tampoco ha respondido en ese extremo a quienes, qué consultas tenían. Si usted pudiera, yo he bajado mis pretensiones de las preguntas que he planteado al mínimo, pero si estamos acá desde las 11 de la mañana y podemos venir mañana también a las 9 de la mañana si se nos convoca con las respuestas que usted tenga, ministra, hay respuestas mínimas que no podemos obviar, por favor, si pudiera responder. Ministra Cooper. Congresista Aramayo, no he terminado, por lo tanto, no sé, bueno, le voy a responder primero a usted entonces. En el tema de los proveedores, lo que principalmente garantiza el pago a los proveedores es la continuidad de los proyectos, que es justamente lo que este decreto pretende resolver. Entonces, si no garantizamos la continuidad de los proyectos, no hay de dónde pagarle a los proveedores. De alguna manera, del cuero salen las correas. Las empresas tienen que seguir viviendo para poder generar ese pago. Si no, ¿quién lo va a hacer? ¿El Estado? ¿Con qué? Con los impuestos de los contribuyentes. Eso obviamente no es sostenible. Si nos hemos reunido con los proveedores han manifestado en múltiples ocasiones sus demandas y claramente las hemos buscado incluir en este proyecto de ley. Ha sido, como lo he dicho, yo y el ministro de Justicia en varias oportunidades, acá se está buscando restituir a los proveedores y a los trabajadores de las empresas. La parte económica es lo que más nos preocupa y a eso está dirigido el proyecto. Es básicamente eso y el pago de la reparación civil y la colaboración eficaz los tres principales objetivos de este proyecto. En el caso de la venta de Olmos se hizo una referencia de que se había
había costado 60 millones y se había vendido, se podría vender en 400 millones. En realidad, los 60 millones es el valor en libros de la empresa. Los 400 millones incluyen, obviamente, deudas, incluyen acreedores. Eso va al valor del activo. En el momento que eso se venda, la utilidad no va a ser 400 millones. Si a los 400 millones le restamos todo lo que se debe a acreedores y deudas, etcétera, va a quedar una utilidad muchísimo menor. Entonces, no es verdad que acá uno vende y se lleva los 400 millones. Se va a llevar solamente la utilidad y de eso nosotros vamos a retener el 50%. Es decir, le estamos quitando casi toda la utilidad a la empresa que está vendiendo. Estamos cobrando un impuesto enorme para vender, pero la tenemos que habilitar a vender. Si no se vende, no hay pago a proveedores, no hay pago a la SUNAT, no hay pago a COFIDE, que en este caso también tiene deudas en varios de esos proyectos. Entonces, si no habilitamos la venta, estamos en una situación en la que nadie recibe nada. Ni la empresa vende, ni nosotros recibimos reparación civil. En el caso, si vamos a continuar confiando en ellas. Este es un tema interesante. Nosotros estamos planteando en el decreto que algo tiene que pasar en las empresas. Tienen que cambiar. Tenemos que tener un mecanismo de cumplimiento, ¿no es cierto?, que garantice que las empresas no vuelvan, ¿no es cierto?, a cometer los mismos delitos. Para eso yo creo que tenemos vasta experiencia internacional, que es la que vamos a adoptar. Hay muchos países que han sufrido temas de corrupción cuyas empresas aún viven. Es el caso de Siemens, es el caso de Volkswagen y es el caso de un montón de empresas en el mundo que se han mantenido, porque lo que nos interesa a todos es el servicio al ciudadano. El ciudadano tiene que seguir recibiendo en tiempo y forma el servicio. Lo que tenemos que castigar es la corrupción. Los funcionarios de esas empresas tienen que ir a la cárcel. Nada de esto elimina la responsabilidad ni penal ni civil. Lo que queremos es que la empresa, los puestos de trabajo y esa capacidad técnica de las empresas sobreviva, porque lo que nos interesa es finalmente el servicio al ciudadano, siempre y que las empresas paguen y sus funcionarios todo lo que tienen que pagar y sean castigadas. En el tema de consultores externos, también yo creo que es un tema que tendríamos que regular mejor en la norma y vamos a proponer el cambio, es que sí haya una clara determinación de lo que son los conflictos de interés, que se determine claramente digamos, qué tipo de consultoras son las que pueden entrar para evitar que se creen ningún tipo de sacada de vuelta a ningún tipo de problema. ¿Qué más? Yo quiero terminar, yo no sé si en el caso del tema de la congresista Karina Beteta, yo quiero decir que esto no es un tema solamente del Ejecutivo ni es un tema del Congreso, es un tema conjunto. Y yo creo que de esa manera el Congreso ha propuesto varias modificaciones al DEU 003, nosotros le hemos observado, con lo cual mi punto de vista es que esto no es un tema nuevo para nadie, ¿no es cierto? Y en eso yo quiero terminar con una frase del congresista Domínguez, que es que la solución la ha iniciado el Ejecutivo. Y yo creo que en eso estoy absolutamente de acuerdo y en esa solución tenemos que trabajar todos juntos. Muchísimas gracias. Ministro de Justicia. Señor presidente, pese a que el artículo o la disposición tercera de este proyecto dice que las reglas contenidas en la presente norma no limitan ni restringen la responsabilidad, la naturaleza o alcance de la responsabilidad determinada mediante sentencia por las instancias judiciales, las cuales se rigen por las disposiciones contenidas en el título tanto, capítulo primero del Código Penal y el Código Civil. En realidad, esta es una cuestión técnica y económica que va a tener repercusiones posteriormente en los aspectos penales y civiles. Las reparaciones que se vienen calculando dentro de cada proceso, que hay 31 juicios contra Odebrecht, entre los cuales se han impuesto medidas cautelares por 36 millones de soles. Esto es paralelamente a este decreto. Este decreto tiene por finalidad lo que acaba de mencionar la ministra de Economía y Finanzas, de que se reanuden los trabajos y se pueda pagar pues precisamente a los proveedores si se restituye la cadena de pagos. ¿Por qué? Porque esos pagos son conforme a los avances de las obras. Entonces, de todas maneras, como es una cuestión complicada, yo sí creo que debe nuevamente revisarse y tomarse todo el tiempo que sea necesario. Y por eso es que inicié la exposición en un primer momento, señor presidente, señor vicepresidente, hablando de una prórroga del DU, del antiguo, del defectuoso DU,
que si bien es defectuoso, ha servido para algo, que no se venda, no se mueva nada. Y se cobre 25 millones, porque si nos llevamos por lo que quería pagar Odebrecht, eran 44 millones. Imagínense, esa era la propuesta de Odebrecht. Ahora, hay una cuestión que quería mencionarle respecto al procurador. El procurador tiene autonomía. Les hago recordar a todos, señores, que hay una legislación de procuraduría de la que yo no comparto, porque me parece que no es como debe ser un procurador. Ha asumido papeles de fiscal y nosotros tenemos un ministerio público que está para eso. Sin embargo, esa es la legislación. Señor ministro. Entonces, señor, sí, si me quería permite. terminar diciendo que el procurador es autónomo y la cifra que ha dado de reparación civil no ha sido autorizada por el Ministerio de Economía y Finanzas, ha sido una cifra que él ha trabajado. Eso era todo, señor. Gracias. Señor ministro, la congresista Karina Beteta desea hacer una pregunta. Sí, gracias, presidente, por su intermedio al ministro. Entendemos que si bien es cierto usted no fue el autor del DU-03, sin embargo, el no haber hecho ningún cambio también lo hace cómplice de ese decreto DU-03. Pero hay que ser claros y precisos. Hemos escuchado de manera incansable el justificar que este decreto de urgencia, el 03, iba a garantizar la cadena de pago. Entonces nos gustaría que ustedes nos puedan señalar cuánto se pagó y se permitió que se pueda garantizar a esos pequeños y medianos empresarios que hacían los trabajos tercerizados por estas empresas grandes consorciadas. ¿Se les pagó? No se les pagó. Entonces ahora nos siguen vendiendo esa misma historia que con este decreto, perdón, con este proyecto de ley lo que se busca es garantizar la cadena de pago. Eso no es cierto y tampoco no es cierto cuando se nos quiere vender la idea que los procuradores son autónomos. Eso no es cierto. Más bien el decreto de urgencia ha impedido que los procuradores puedan tomar las medidas cautelares que usted como abogado sabe perfectamente que podían haber hecho las medidas cautelares y que se restringió gracias al DU-03 y también gracias a la exministra de Justicia que bueno pues pasó a la historia por haber desactivado la Procuraduría al haberle despedido a la señora Ampuero y a la señora Príncipe, justamente por haber actuado en defensa del Estado peruano y no en defensa del presidente de turno. Los procuradores no son defensores de los gobiernos de turno, los procuradores tienen que defender al Estado peruano y esa es la responsabilidad y eso es el trabajo que tienen que hacer ellos y la verdad que no tenemos procuradores autónomos. Gracias, presidente. Muchas gracias. Señor ministro. Bueno, yo con lo de los procuradores insisto que ese no es el trabajo de los procuradores. El procurador debe trabajar en el ramo donde lo ponen, Ministerio de Economía y Finanzas, en transporte, donde sea. Pero esa es una ley ya dada por el Congreso. Eso es lo que existe, una autonomía. Sin embargo, ese no es el tema. En este momento, los procuradores, por ejemplo, el procurador público que está a cargo de este asunto, él ha establecido un daño, ha hecho un cálculo académico y ha establecido un daño. El Ministerio de Justicia no ha intervenido, ha respetado esa decisión del procurador. Sin embargo, nos lo están echando en cara como si fuera una autoría del que habla, y no es así, no ha intervenido ahí. Solamente, señor, decirles, señor presidente, que el decreto supremo del 003 es un decreto que sí ha tenido una utilidad evidente. Y si hay una poca reparación es porque, y esto lo tengo que confesar, porque ¿cuál era la explicación? ¿Por qué no hay más de 25 millones depositados en el banco, por ejemplo? Simplemente porque la compañía investigada está esperando que le autoricen sin mayores reparos la venta
del principal bien que tiene, que es esa hidroeléctrica. Entonces, busca que los señores proveedores que están al borde de la quiebra o quebrados presionen para que se libere esta venta, y no debe ser así. Entonces, nosotros hemos estado preocupados de ese aspecto y por eso es que inmediatamente hemos establecido una serie de pedidos para que este decreto supremo sea mejorado y sea más eficiente y se le ponga porcentajes más definidos que permita recaudar y aumentar esos 25 millones que hay actualmente, que es poco en relación a los daños causados. Así es. Correcto, muchas gracias, señor ministro. Está en el rol de oradores inscrito el congresista Bienvenido, Ramírez. Interrupción de la congresista Iny Vilcatoma. Con todo gusto. Muchas gracias, congresista. Quisiera, por favor, dejar en claro algo. El procurador es parte en el proceso. El Ministerio Público persigue el delito. El procurador persigue el pago de la reparación civil. Entonces, no hay que engañarle al pueblo peruano, señor ministro. Es función del procurador plantear la reparación civil. Y no están siendo autónomos, porque con este decreto de urgencia se impide que él pueda plantear sus medidas cautelares al Poder Judicial y al Ministerio Público, porque el Ministerio Público ya se niega a plantearlos indicando que está en vigencia el decreto de urgencia 003. Los procuradores no son autónomos. Al haber emitido este pronunciamiento preliminar del pago de la reparación civil, ha sido maltratado por muchísimos funcionarios del Poder Ejecutivo. Es urgente que realmente se dote de autonomía y esperemos que el Congreso haga realidad que esa autonomía sea constitucional para los procuradores. Muchas gracias. Congresista Bienvenido, Ramírez. Gracias, presidente. Saludar a los señores ministros, a los colegas parlamentarios. Lo que yo estoy viendo acá es, sinceramente, queridos colegas y querido pueblo peruano, es un total obstruccionismo de parte de Fuerza Popular. Congresista Úrsula Letona, ¿por qué se ríe? Es una falta de respeto a lo que estoy diciendo. Señor congresista. No hay que escupir para arriba porque en la cara nos va a caer. Congresista, con todo respeto, todos tenemos derecho a tener una opinión, pero lo que se evita es el diálogo y diríjanse. Todos los congresistas han podido decir sus pareceres, inclusive había una discrepancia bien fuerte con el congresista Gino Costa, pero todos se han dirigido a la presidencia. No ha habido un diálogo por respeto a los congresistas, a la conducción, a los señores periodistas y a la propia concurrencia que está aquí. Le pediría, por favor, que respete lo reglamentario y se dirija en sus opiniones a través de la presidencia, con todo el cariño y respeto y la amistad por usted, por cierto. Correcto, congresista. Gracias, presidente. Fuerza Popular tiene que pensar en el país, no tiene que pensar en el obstruccionismo que está generando ahora. Por ejemplo, esto es como yo como médico voy a poner un ejemplo. Yo tengo un enfermo que tiene una pierna con gangrena. Si yo no le amputo esa pierna, el enfermo se me va a morir. Tengo que amputarle la pierna. Es un ejemplo claro. Pero yo verdaderamente acá veo obstruccionismo, verdaderamente que es muy vergonzoso. Nosotros tenemos que pensar en el pueblo que hoy está necesitando y hoy quiere verdaderamente que sus legisladores trabajen en forma conjunta con el gobierno, pero lo que veo es totalmente obstruccionismo. Ahora, no tienen tiempo para tratar una ley, pero si ellos quieren tratar una ley mordaza, la tratan en 24 horas, pero no una ley que le va a salvar al país, al Perú. Gracias, presidente. Correcto. Congresista Miguel Torres. Me pido una interrupción a la congresista Beteta. Congresista Karina Beteta. Presidente, con las dispensas y las disculpas de los ministros presentes y también el pueblo peruano, la verdad que da vergüenza soportar majaderías de que vienen a última hora cuando esta comisión está sesionando de las 9 de la mañana y venir y decir 11 de la mañana y decir que hay obstruccionismo. Obstruccionismo, presidente, es negar al desarrollo del país. Muy diferente es decir y cuestionar cuando vemos acciones de corrupción. Hay que saber diferenciar lo que es avalar una corrupción y trabajar por el bienestar del país. Obstruccionismo, presidente, es la que vienen a última hora y no dar ningún aporte y solamente atacar
atacar a una bancada que gracias a esa bancada está ocupando ese espacio para que pueda tener la oportunidad de hacer una intervención. Gracias, presidente. Congresista Miguel Torres, por alusión, pide el congresista Bienvenido Ramírez. Bienvenido. Bueno, yo estoy acá por el voto del pueblo peruano, por el voto de los tumbesinos que me pusieron acá. Y gracias al voto de los fujimoristas. Que le quede claro, querida congresista Karina Beteta. Congresista Es evidente, y yo Ramírez, no- congresista vengo Ramírez, siguiendo la sesión congresista desde la Ramírez, mañana, disculpe que lo en la interrumpa, televisión. congresista Ramírez, disculpe que lo interrumpa, tiene que dirigirse a la presidencia, con todo respeto. Todas las discrepancias acá se pueden señalar políticamente, pero es sí. Tiene el uso de la palabra el congresista Miguel Torres. Me pide una segunda interrupción el congresista Calín Domínguez. Presidente, una vez más, pedirle por favor nos centremos al tema. De verdad es una vergüenza que el Perú vea este tipo de ridiculeces de algunos colegas congresistas. Aquí estamos de las 9 de la mañana trabajando y nosotros estamos trabajando en consenso. Y estamos aquí los colegas que realmente valoran la situación que se encuentra el Perú. Nosotros, como verá, somos la mayor bancada que se encuentra disponible. Lamentablemente, nos parece suponer que el gobierno ha tenido que llamar a un Avenger para que pueda defenderlo. Y eso no es el tema, presidente. Muchas gracias. Bueno, estimados congresistas, no vamos a continuar en esta discusión absurda. Estamos en un tema que es importante para el país y creo que todo el país está mirando el nivel del debate. Creo que está muy bueno. A mí me parece que ha sido un debate fructífero. Sí, claro. Y en todo caso creo que estos temas deberíamos dejarlos de lado, y si hay algo que tengan que hablarse sobre temas ya que han sido parte de los problemas internos de diferentes organizaciones, se pueden hablar fuera de esta comisión, no sobre este tema en particular, que es lo que nos ha convocado. Así que voy a darle el uso de la palabra al congresista Miguel Torres. Gracias, presidente. Nada de obstruccionismo, presidente. De hecho, hasta ahora voy anotando, seguro que la ministra con más atención que yo, pero yo voy anotando 17 recomendaciones que se han vertido durante esta reunión. Y de hecho, y se van recogiendo, entiendo. Entonces creo que obstruccionismo es la última palabra que utilizaría. De hecho, yo creo que deberíamos hacer un acto de sinceridad. Yo no soy economista. La verdad es que me imagino que todos mis compañeros acá presentes tienen una capacidad bastante mayor que la mía. Y yo entiendo que las personas que están diciendo todo está bien, acá simplemente hay obstruccionismo, presentemos y aprobemos el proyecto de ley, me imagino que es porque dominan la norma PES, pero de arriba abajo, que no tienen ninguna duda. ¿No? O sea, yo me imagino pues que si agarro por decirles, ¿no? Yo no entiendo, por ejemplo, yo soy abogado, tributarista, pero no soy economista, pero si, por ejemplo, a Gilbert Violeta, al congresista Gilbert Violeta, yo le preguntara… Es abogado. Es abogado también, pues por eso, pero como me dicen que esto ya está visto, que esto está clarísimo, que está, pero total y absolutamente sin ningún tipo de inquietud, yo le preguntaría si es que entiende absolutamente todo lo dispuesto por este proyecto de ley. Por ejemplo… La pregunta, ¿para quién va dirigido, congresista? No, al final va a ser para la ministra, porque correcto, porque que no sude le iba a pedir que lo haga a través de la presidencia, si le iba a preguntar al congresista Violeta. No, pero de hecho invito a todos los medios de prensa, me encantaría, de verdad que podría verificar si es que los congresistas que estamos acá tenemos una intención de colaborar o no. Yo los invito a cada uno de los periodistas, presidente a través suyo, a que le pregunten. Y que le pregunten algún párrafo del proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo. Porque como ya he escuchado a 2 o 3 congresistas decir todo está clarísimo, pero es evidente, venimos meses discutiendo esto de acá, ellos lo manejan a la perfección. Por ejemplo,
si yo le preguntara al congresista Gilbert Violeta y le dijera, oye, el artículo 7, el 7.1, habla de la retención de los importes a ser pagados por el Estado y dice, se hallará un margen neto de ganancia que equivalente al 10% del pago respectivo.